Así que bueno, y vas a contarnos un poco eso, de qué es lo que sucede, qué es lo que están pensando la gente, ¿no? De la ciudad de La Plata, ¿no? La que vive acá, ese sector, ¿no? Más clase media que anda por el centro, anda quejoso. ¿Qué es lo que está pasando? Sí, anda muy quejoso y el celular también de a poquito. Porque bueno, el año pasado lo tratábamos cuando fue el proyecto y después su aprobación del presupuesto 2018, donde había habido un aumento del 25% en las tasas SUM, o sea, los servicios urbanos municipales. Y en ese momento lo habíamos dicho, pero no parecía que implosionar como fue la semana pasada. Se había habilitado la posibilidad de que haya hasta un aumento del 150% del estacionamiento medido. El deliberante por lo general da franjas, con lo cual era un tope máximo. Nadie creía que se iba a ir a ese número. 150%. 150%. Finalmente fue lo que ocurrió. A partir de la semana pasada empezó a entrar en vigencia este nuevo tarifario y tarifazo del estacionamiento medido en el marco de lo que el gobierno municipal llama Plan de Movilidad Urbana Segura. Ese es el nombre tan grandilocuente. Nosotros que hablábamos al comienzo de andar seguras por la calle. Viste, Sí, ya lo habían pensado. Ya el número impacta, 150%, es un número grandísimo. Los números así en concreto es la hora pico, que va de las 7 de la mañana a las 14 horas, ya pasó de 6 a 15 pesos. Por hora. Por hora. Esto 15 es pesos por una hora. horita, 15 pesos. Y el horario que no es de mayor demanda, que es el que está entre la franja de las 14 horas a las 20, pasa de 4,50 a 11 pesos. Es decir, 150%. El estacionamiento medido son las principales calles del centro, sobre todo la zona, bueno, el centro histórico, el de calle 2, el de 7, el de 8, la parte de Plaza Moreno. Bueno, la gente que más o menos circula sabe a lo que nos referimos. Cada vez más grande también esto pasa, cada tantos años se amplía la zona del estacionamiento medido. Y sucede esto de que a medida que se amplía el estacionamiento medido, muchísimos autos empiezan a estacionar obviamente por fuera, unas Exacto. cuadritas más allá y caminar. Sí, y el fenómeno que se dio en esta última semana fue también un desplazamiento, una aparición muy fuerte de los cuidacoches, los trapitos, como cada quien lo quiera llamar, que lógicamente al aumentar tanto el precio del servicio en el centro de la ciudad, más autos estacionan fuera de la zona de estacionamiento medido, por la zona de la estación de trenes, por ejemplo, de autobuses, esos lugares, o de Malvinas para arriba, con lo cual los trapitos empezaron a ir para esas zonas donde está habiendo más laburo para ellos, lógicamente, porque la gente, ese aumento de 6 a 15 pesos le impacta demasiado. Es interesante escuchar cuáles son los argumentos del municipio de por qué están avanzando con esta medida que está generando bastante impacto, y por eso vamos a escuchar a Oscar Negrelli, coordinador de la Jefatura de Gabinete. El estacionamiento medido en cualquier ciudad del mundo apunta a que uno tenga un nivel de rotación que permita que se democratice el uso del espacio público. Y por lo tanto, eso por lo general está entre un cuarto y un tercio de lo que es la hora de mercado de los denominados garages o estacionamientos privados. Cuando además nosotros tenemos una situación como ciudad que por supuesto que el estacionamiento medido no lo remedia, pero va en un sentido. ¿Qué situación tenemos? Tenemos un parque automotor cada vez en crecimiento, tenemos todavía una cultura de un uso del auto particular como forma de llegar hasta la puerta del trabajo o hasta la puerta de la escuela en desmedro del transporte público. Es cierto que el transporte público no ha ganado clientela en el buen sentido de la palabra, y además tenemos muy poca capacidad de estacionamiento privado. Bueno, ahí escuchamos a Oscar Negrelli, coordinador de la Jefatura de Gabinete, hablando con los colegas, los compañeros de Me Levanté Cruzado de FM Cielo. Algunas conclusiones, o por ejemplo lo más a resaltar de lo que decía Negrelli, esto de la rotación para democratizar el uso del espacio. En realidad, esto lo vienen reconociendo, la idea original había sido, la idea original es recaudatoria, básicamente, digamos, pero bueno, hay un argumento de mejor utilización del espacio de estacionamiento en el centro y demás. La rotatividad dicen que es que no pase esto que un auto se estaciona a las 7 de la mañana y se va a las 4 de la tarde y usó todo el día el estacionamiento. Eso lo han reconocido, no cambió, digamos, el que estacionaba sigue estacionando, independientemente del precio, porque además el estacionamiento depende del uso que se le dé. Si una persona entra a trabajar a las 8 y tiene una jornada de 6-8 horas, el auto no lo va a hacer rotar, va a quedar ahí,
y aquel que ibas al centro solamente para hacer un trámite va y se retira, con lo cual no hay un cambio en ese sentido. Sí, esto de que es mucho más barato que el privado, pero bueno, el privado es un privado, tiene un fin de lucro, esto en realidad es un derecho, Una un servicio urbanización. público si se quiere. Claro, un plan de como- urbanización, digamos. Claro, como compitiendo, ¿no? Bueno, pero estamos 4 veces más baratos que la cochera privada. Claro, bueno. como si fuese lo mismo, nada que ver. Sí, como si fuera eso, lo que vos decís, una competencia al mismo nivel, digamos, otra privada. Y esto que dice de la cultura de usar el auto particular hasta la puerta del trabajo. O sea, quiero dejar el auto en la puerta de mi trabajo, quiero ir el auto en la puerta del colegio del nene, de la nena. Cuando, bueno, sí, evidentemente deberemos hacer un replanteo en general de los usos culturales que tenemos, por ejemplo, del auto particular. Es un debate válido, pero también hay que ver, bueno, qué hace el Estado para justamente orientar esa cultura hacia otro lado. Sí, es bastante entramoso porque en muchas discusiones que tiene que ver con cuando denunciamos tarifazos, enseguida viene como el uso que se le da, que cada ciudadano a eso, ¿no? Como también este combo de los 3 viajes, te va reduciendo el costo. Me parece que es como una trampa que genera el gobierno para decir, bueno, el problema está en el uso que yo le doy. En el Que ciudadano, está bien, claro, que está como bien con el- igual, porque hay muchos autos en la ciudad, pero bueno, tiene que ver con otra cosa también. Sí, entre otras medidas que decíamos de este plan integral que dice tener el municipio, los carriles exclusivos para transporte público en calle 54, de 7 a 12, es algo ahí que se está empezando a pensar, y obras de reordenamiento en los corredores de las avenidas 19, 38 y 60, que son también de las más transitadas en la ciudad. Pero bueno, lógicamente una medida de este tipo generó repercusiones, la va a seguir generando, de los usuarios, en este caso de las usuarias, y ya se está impulsando una junta de firmas para poder presentar un recurso de amparo para suspender este aumento, esta medida. Hay un Facebook ya abierto, quien quiere entrar ahí y chusmear un poquito, que se llama No al aumento del estacionamiento medido, y bueno, justamente hablamos con uno de los impulsores de esta movida, que es Jerónimo Larsen. Nuestra objeción es la falta de razonabilidad en el aumento, es decir, en un contexto donde se están negociando aumentos salariales no superiores a un 20%, que aumenten en el estacionamiento medido un 150% nos parece una barbaridad. En ninguna cabeza cabe esa cuestión. Por supuesto que esto compete a trabajadores del centro que están quizá entre 4, 6 y 8 horas estacionando su auto, que no cuentan con un servicio de transporte público eficiente, que obviamente después de muchas horas de trabajo quizá salen tarde y no pueden estar volviendo a sus casas en micro porque les deja o lejos de la casa, o la parada está lejos de la casa, tienen otro trabajo muchas veces. Me habla de la gente que también va a hacer un trámite a una compra y las complica. El mínimo también para cargar estacionamiento pasó a 171 pesos, es decir, vos tenés que dar 200 pesos en el bolsillo para cargar crédito y tu teléfono en medido. Entonces esa cuestión de falta de razonabilidad es la que nosotros objetamos. Y el segundo punto que tiene mucho que ver con esto es no sabemos a dónde van esos recursos. Porque uno puede decir, bueno, eso después se vuelca a saber que se invierten en obras públicas para el asfalto, para el mejorado de calles, para la luminaria, la semaforización, la peatonalización, pero tampoco se sabe en ese sentido. Entonces, nosotros queremos crear una comisión, que se cree una comisión que informe cómo se destinan y cómo se utilizan los recursos recaudados a partir de este tema. Bueno, ahí pasaba Jerónimo Larsen, uno de los impulsores de esta medida, y en el Facebook No al aumento del estacionamiento medido. ¿De cuánto hablamos? De plata, porque es lo importante a resaltar. Decíamos 15 pesos la hora, esto es de 7 a 2, con lo cual calculemos un trabajador, una trabajadora, una jornada de 8 horas, que es lo más común, algunos seguramente trabajan menos, ¿no? 8 horas. De 8 a 2 le corre el precio de 15 pesos y pongámosle las últimas 2 horas el de 11. Es un precio aproximadamente, si trabaja 20 días al mes, contame un feriado más, uno menos, unos 2.000 pesos mensuales para aquella laburante que deja su auto en el centro de la ciudad. Es un número muy importante, Muy 2.000 importante. pesos dentro de sueldos que, bueno, algunos tienen un poco más, un poco menos, pero es un impacto muy importante que está viendo a partir de esta implementación. Obviamente que se junta con el resto de los aumentos, ¿no? El aumento de la nafta, el aumento de los seguros, el aumento de las patentes. Tener un auto no es para cualquiera hoy en día. No, ni hablar. Y después esto último que refería Larsen, el tema de a dónde va a parar esa plata.
Claro. Los cálculos aproximadamente son, hoy hay 210 cuadras dentro del sistema de estacionamiento medido. Eso daría unos más o menos 7.000 espacios, 7.000 vacantes. Hay que ver, ¿no? Porque no están las 7.000 ocupadas todo el tiempo, a veces son por 15 pesos, a veces será por 11, pero se calcula una recaudación mensual de entre 15 y 20 millones de pesos. Por abajo de las patas, digamos esto, ¿no? Como si anda tranquilo. Es decir, un dinero muy importante. Estamos hablando de, al año, saquémosles los veranos, 200 millones de pesos. ¿A dónde va esa plata? No hay, el municipio no tiene estipulado un mecanismo formal de decir, bueno, esta plata se destina a esto. Hay una discrecionalidad ahí con el manejo. Sería interesante ese dinero, esto lo dicen los especialistas, que bueno, que vaya justamente a alimentar todo el sistema, porque lo que detallan mucho los especialistas es que las grandes ciudades, a lo que están apuntando, lo que dicen querer apuntar es a incentivar a la no utilización del auto particular y utilizar otros medios de transporte, ya sea el transporte público o medios más, no solo más económicos, sino sustentables como la bicicleta, por ejemplo, ¿no? Bueno, en ese sentido sería interesante ese dinero se use para campañas de este tipo. Es interesante también ver cómo está creciendo el parque automotor, porque también es parte del problema. Lo hemos remarcado acá mucho tiempo, la situación económica en general del país y de la región. Estamos cada vez peor en muchísimos aspectos, pero sin embargo, el 2017 fue el año récord en la historia argentina en lo que tiene que ver con patentamiento de autos. Y estas son estadísticas oficiales de la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina. 900.000 unidades se patentaron el año pasado en el país, año récord. También cada vez hay más población, con lo cual podría ser lógico en un aspecto. Pero y también el enero que pasó, el 2018, fue también el mejor enero de la historia con 119.000, con lo cual una tendencia a que se sigue expandiendo más autos, sí. el parque automotor. Ahí hay respuestas muy complejas de poder dar, pero justamente para poder ver bien qué es lo que piensan los especialistas, qué tipo de políticas se puede implementar para empezar a desalentar el uso del vehículo particular o lograr una mejor movilidad. Es que, esto en el audio 5 Roblo, te lo tiro porque nos estamos pasando y te voy a complicar si no, es que tenemos la voz de Rubén Aprea, con quien hablamos el año pasado. Él es coordinador del Instituto de Estudios Urbanos del Colegio de Arquitectos de la provincia de Buenos Aires. Mira, hay múltiples factores que uno podría tomar para mejorar esa situación. Desde el Colegio de Arquitectos venimos bregando hace unos cuantos años con la creación de un instituto de planificación que va más allá del tránsito, más allá de los problemas cotidianos, y tiene que ver más con poder proyectar una ciudad a futuro, independientemente de las decisiones políticas, sino que sean decisiones de planificación que la política acompañe o que tome ideas y que podamos tener una idea de qué ciudad queremos hacia 20, 30 años. Eso es en lo que nosotros venimos trabajando. Con lo cual, si vos me nombrás el problema del tránsito, yo te diría que en realidad la ciudad de La Plata tiene un problema a resolver, que es la movilidad. La movilidad en su conjunto, que necesita obviamente de un plan de movilidad, que necesita un estudio de la movilidad, que el problema del tránsito no solamente tiene que ver con el crecimiento del parque automotor, sino que ese crecimiento tiene que ver con una falta de planificación de transporte, una falta de planificación urbana para saber dónde y cómo tenemos que crecer en la ciudad. Entonces, va un poquito más allá de que solamente pensemos en el tránsito, ¿no? Bueno, esa era una reflexión que nos dejaba Rubén Aprea del Colegio de Arquitectos de La Plata, gente que se especializa en pensar la movilidad, en pensar el diseño urbano, y que bueno, no se le da muchas veces para pensar las políticas públicas. Es interesante para quien quiera ver un poquito más. Ellos vienen llevando adelante diferentes encuentros desde hace bastante tiempo, planificando lo que ellos llaman el plan estratégico La Plata 2030, donde bueno, justamente es pensar de manera estratégica el urbanismo, la movilidad en la ciudad, donde bueno, hay un diagnóstico muy interesante de la situación de la ciudad, propuestas concretas que se debería llevar adelante, que sería interesante en el transcurso del año poder repasarlas un poco más.
Y una estadística que es fuerte, digamos, también la tratamos el año pasado, que es la alta tasa de muertes por accidente de tránsito, que bueno, vinculado también a todo esto. Sí. Claro. 105, esto solamente en el partido de La Plata, no estamos tratando ni Ensenada, ni 2018. Berizo, ni un poco más. 2017, 105 muertes, 105 siniestros que acabaron con muertes de personas en la ciudad, y en lo que va de este 2018, 20. O sea, un número muy alarmante. Estamos hablando desde enero del año pasado, 125 personas muertas aquí en la ciudad nada más por accidentes de tránsito. Sí, es interesante, y acá ya para ir concluyendo, que hay que reconocer, por ejemplo, algunas iniciativas que sí están dando vueltas, que hay que empujarlas, que la verdad no se le visibilizan mucho, y el propio gobierno hace mucho para que se vean. Hay un programa que es Movete en Bici, no sé si lo vieron. Plaza San Martín ahí. Claro, hay algunas lo vi. plazas, San Martín, el Parque Ecológico en Villa Elisa, Malvinas y en el Paseo del Bosque. Se ha reducido por ahora, son 4 lugares. Esto se usa en muchas ciudades, por ejemplo en Brasil está lleno, no hace falta irse a Ámsterdam, como muchas veces decimos, porque en Ámsterdam andan todos en bici, qué sé yo. Bueno, acá en Brasil se usa en muchas ciudades, donde bueno, uno se inscribe en una página web, ahí en movete.laplata.gov.ar, y una utilización gratuita de las bicicletas en el marco del día. Esto es de 10 a 18 horas. Así que uno puede retirar de un lugar, la devuelve en otro, todo por código QR, con lo cual, bueno, celular inteligente hay que tener, eso es una limitación también, ¿no? Y según las estadísticas, se está usando el 80% del parque, que son poquitas bicis por hora, son nada más 110, pero bueno, se demostró que algo muy chiquito generó muy buena recepción en alguna de la gente. Falta mucha difusión, porque no se sabe esto, y bueno, y no solo difusión, sino que después se puede apoyar este tipo de iniciativas para que crezcan, que Claro. es una forma de desalentar un poco, por un lado desalentar la locura que está haciendo y viene siendo el tránsito en la ciudad, y después también para hacer frente a la situación económica, ¿no? Que en transporte público también no solo es malo, sino que es muy caro. Claro, sí, es un cambio cultural, un cambio de mentalidad también que tiene que haber, donde la gente de a poco empieza a naturalizar al revés, a naturalizar, por ejemplo, el estacionamiento en doble fila, el estacionamiento en tercer fila, se empieza a naturalizar eso. En realidad el cambio de mentalidad debería ser a esto, ¿no? A dejar el auto para el fin de semana quizá, y empezar a salir un poco en bici y agitar un poco también el cuerpo. Sí, igual también paralelamente a esto, con el nuevo gobierno, cuando cambia el gobierno municipal, se cerró esa especie de bicicletero que había en City 50, que sigue la estructura, pero había de hecho un viejito ahí que supongo que tenía algún sueldo menor de municipal, que vos podías dejar la bici en pleno centro, que está colapsado el centro, en vez de dejarlo, no sé, atado en cualquier lugar, que por ahí no todas tenemos un buen candado. Eso está cerrado ahí, como bastante al pedo, haciendo bulto. Entonces, en paralelo, ¿no? Esto que vos contás, Facu, está bueno el programa, pero es bastante contradictorio Sí, con... ni hablar. Pues además tenía mucho lugar ese bicicletero y estaba siempre lleno. Entonces era algo que usábamos. Exacto.